un poco, comentarles todos los mecanismos que se tienen, la forma en cómo la DNM estaría abordando cada uno de estos puntos a llevarse a cabo con el reglamento técnico salvadoreño. Entonces, sin más, voy a proceder a compartir la pantalla y apagar mi cámara. Entonces, podemos dar inicio. Comenzando, les comento la agenda brevemente. Básicamente lo que vamos a ver es hacer las generalidades acerca del RTS y el contenido en sí, el objeto, el ámbito de aplicación, los cambios a implementar. Esto implica cambios en sí que son destinados a ser en las funciones reguladoras, pero que directamente afectan los procesos que lleva cada una de las unidades de la Dirección Nacional de Medicamentos. Entonces, en este webinar lo hemos detallado de la siguiente manera. Vamos a hablar de los cambios que implican a la unidad de investigación clínica, a la unidad de registro de establecimientos y poderes, a la unidad de registro de dispositivos médicos, la unidad de importaciones, exportaciones y donaciones de medicamentos, a la del Laboratorio de Análisis de Dispositivos Médicos y al Centro Nacional de Tecnovigilancia y la unidad de promoción y publicidad. Luego vamos a hablar acerca de algunas conclusiones y un espacio para consulta. Entonces, el Reglamento Técnico Salvadoreño es el identificado como RTS 11030221, que es requisitos para la regulación sanitaria de dispositivos médicos. En ese se desarrolla el objeto, ámbito de aplicación, definiciones y abreviaturas que permiten dar lugar al contenido en general, a las disposiciones generales y la regulación sanitaria de los dispositivos médicos. Esa regulación sanitaria se desglosa en todas las funciones reguladoras que antes les comentaba, cada una de ellas, que a su vez está a cargo de cada una de las unidades técnicas de la Dirección Nacional de Medicamentos. Luego se mencionan algunos documentos de referencia para la elaboración de este reglamento, la bibliografía, vigilancia y verificación y la vigencia. El objeto del reglamento es establecer las disposiciones técnicas que rigen la regulación sanitaria de los dispositivos médicos en el territorio nacional, con base al marco legal vigente y los principios armonizados internacionalmente para las buenas prácticas regulatorias. Es decir, establece las disposiciones técnicas para la regulación de dispositivos médicos. Hay que tener en cuenta que el objeto ya delimita que este reglamento solo aplica para dispositivos médicos. El ámbito de aplicación prácticamente aplica a todos los establecimientos inscritos en la DNM y aquellas personas naturales o jurídicas que realicen las actividades de fabricación, importación, exportación, distribución, almacenamiento, investigación clínica, comercialización, trámite de registro sanitario y vigilancia sanitaria y demás actividades relacionadas con el ciclo de regulación de los dispositivos médicos, con o sin fines de comercialización, incluyendo a los miembros del Sistema Nacional Integrado de Salud. Este reglamento, si se fijan, es un poco general, o sea, es bien integral, porque no solamente abarca las actividades de la industria, sino también del Sistema Nacional Integrado de Salud, como pues prácticamente en las funciones de distribución, almacenamiento, tal vez, en etapas de investigación clínica también de dispositivos médicos. Entonces, es un tema regulatorio muy amplio. Nada más comentándoles, actualmente el organigrama de la Dirección Nacional de Medicamentos está de esta manera. Si se fijan, bajo la dirección ejecutiva tenemos todas las unidades técnicas, de las cuales son las involucradas del cumplimiento y vigilancia de este reglamento, entre las cuales se encuentran la unidad de inspección, fiscalización y buenas prácticas, unidad de control de calidad de pre y post registro de medicamentos, bajo la cual se encuentra el laboratorio de control de calidad de dispositivos médicos, la unidad de importaciones, exportaciones, donaciones de medicamentos, unidad de investigación clínica, Centro Nacional de Tecnovigilancia, unidad de registro de dispositivos médicos, unidad de registro de establecimientos y poderes. Entonces, bajo estas unidades es que se le da vida al reglamento técnico salvadoreño que vamos a ver el día de hoy. Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar con la parte de evaluación e investigación clínica. La dinámica de este webinar se va a tratar acerca de aquellos cambios, digamos,
Hay que tener en cuenta algo primero. Este reglamento surge para darle vida, una base legal a lo que actualmente se realiza en la Dirección Nacional de Medicamentos, formalizarlo de una forma literal a las actividades de regulación de la DNM con dispositivos médicos. Esto implica que muchas, y es decir, la mayoría de las actividades ya se realizan por parte de la DNM y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, al momento de verificar cada una de las unidades o cada una de las partes del RTS en este webinar, lo que vamos a ir viendo son los principales cambios, qué es lo que afecta, es decir, cuáles son las cosas que vendrían a cambiar con la entrada en vigencia el 23 de febrero o fechas posteriores en caso que se otorgue un plazo prudencial para cumplimiento de las actividades o de las disposiciones, pero que solamente son aquellas que impactan en un cambio como tal. Entonces, comenzando con la parte de evaluación de investigación clínica, en las generalidades se menciona una parte que dice que los proyectos de investigación de ensayos clínicos serán evaluados y aprobados por un comité de ética independiente reconocido por la DNM. Sin embargo, la autorización de la ejecución del ensayo clínico será por parte de la DNM. ¿A qué nos referimos con esto? Como internacionalmente la DNM también tiene un rumbo regulatorio, de desarrollo regulatorio, conforme a lo que recomienda OMS, a lo que recomienda el Foro Internacional de Regulación de Dispositivos Médicos, entre otros organismos internacionales. Entonces, una de las disposiciones que se evalúan para las entidades reguladoras es la supervisión de los ensayos clínicos. Comenzando por eso, una función reguladora es eso precisamente. Además de vigilar los ensayos clínicos, de supervisar el desarrollo y aprobarlos como tal, también tenemos que aprobar los comités de ética de investigación en salud. Actualmente nosotros en el país tenemos el CNIS, que es el Comité Nacional de Ética de Investigación en Salud, que es, bueno, es una larga historia, pero surgió prácticamente como de parte del Consejo Superior de Salud Pública. Actualmente, solamente se reconoce a este CNIs y no a otros comités de éticas locales, los cuales podrían ser de un hospital o de otros lugares así. ¿Por qué? Pues porque precisamente sabemos que no hay mucha investigación preclínica o clínica de dispositivos médicos acá en el país y todo se está canalizando por este medio. Es decir, el CNIS evalúa la ética como tal del desarrollo de la investigación clínica y la DNM evalúa la parte técnica, por así decirlo, además de la parte ética a sí misma. Entonces, esto ha sido acordado entre ambas instituciones junto con un nuevo flujo de trabajo que se encuentran en proceso de actualización, los respectivos documentos, guías, procedimientos, etcétera, donde se reflejan estos cambios. Entonces, ¿a qué se refiere este punto? Que solamente podrá ser aprobado un ensayo clínico de la parte de la DNM siempre y cuando sea evaluado por un comité de ética reconocido, que en este caso el único es el CNEIS. Bueno, el siguiente punto siempre de investigación clínica es que dentro de las generalidades, los ensayos clínicos podrán ser inspeccionados, suspendidos o detenidos en caso de encontrarse un motivo clínico, técnico o jurídico de peso la evaluación, siendo responsabilidad del patrocinador y del investigador principal colaborar con y cumplir con la misma. Y también tenemos otra parte del reglamento que dice que los eventos adversos que surjan durante la investigación clínica hasta un periodo previamente perdón, hasta un periodo previamente estipulado en el proyecto de investigación, deberán ser reportados al comité de ética. ¿A qué se refiere esto? Pues prácticamente que la DNM podrán ser, bueno, la función reguladora de la DNM permitirá ejercer la supervisión por medio de controles y vigilancia a los ensayos clínicos, teniendo la facultad de poder detener un ensayo clínico. Y también que evaluar los eventos adversos que surjan durante la investigación clínica. ¿Por qué se detalló esto? Pues precisamente porque nosotros, como les comentaba antes, nos guiamos con herramientas internacionales, como por ejemplo la GBT Plus Medical Devices, que es la guía de OMS para evaluar agencias reguladoras de dispositivos médicos a nivel internacional.
Entonces, esta guía lo que dice es que la agencia reguladora debe tener los procedimientos, lineamientos y herramientas necesarias para la supervisión de ensayos clínicos. Esto implica que la DNM tenga este tipo de facultades. Como siguiente punto, en el apartado de responsabilidades de las partes interesadas del ensayo clínico, se menciona que al menos un miembro del equipo de investigación deberá presentar atestado de metodología de la investigación. Esto precisamente como parte de los requisitos, adicional a los requisitos, en donde se compruebe que por lo menos un miembro del equipo de investigación tenga una certificación o tenga un atestado que compruebe su experticia y experiencia en metodología de la investigación. Asimismo, la DNM autorizará las instalaciones y funcionamiento de los centros de investigación para llevar a cabo el ensayo clínico. Es decir, los centros de investigación serán un establecimiento regulado por la DNM. Y esto obedece también a un principio, como les comentaba antes, de una disposición de la OMS para evaluar agencias reguladoras. De hecho, se publicó en diciembre, a finales de noviembre, principios de diciembre del año pasado, un comunicado en el que se expresa que para poder aperturar un centro de investigación se puede inscribir sin costo alguno y los pasos para llevar a cabo este proceso se encuentran en la guía para la apertura de establecimientos regulados por la DNM, que es una guía de la Unidad de Registro de Establecimientos y Poderes. Tal como pueden ver el aviso que está en la diapositiva, esa es la dirección donde pueden encontrar este aviso. Luego tenemos la importación y disposición final del producto de investigación, tal como el producto de investigación por estar en unas etapas previas a las etapas de comercialización, esto implica que esto no tendría un registro sanitario y por tanto se tendría que tanto aprobar un permiso diferente para la importación de productos en investigación y declarar que este último, bueno, declarar la disposición final de este producto, es decir, lo que sobre o lo que no se utilizó, ¿qué se hará con eso? Si se reexportará, si se destruirá o bueno, alguna otra medida que se tenga, que siempre se detalle en los documentos del ensayo clínico. Entonces, el investigador principal deberá presentar a la DNM la documentación sobre el control de inventario del producto de investigación y los productos auxiliares. Es decir, todo tiene que cuadrar, tanto lo que ingresa al país para la investigación como lo que se utiliza o lo que se distribuye para finalmente reportar lo que sobró la disposición final del producto como tal. ¿Qué es lo que se haría con eso? Todo este inventario debe ser coherente con lo descrito en la declaración de inventario presentada junto con el protocolo de estudio que fue autorizado, detallando los datos variables inequívocamente. Datos variables podrían ser como número de lote, como fecha de vencimiento, etc. Para el caso de las destrucciones, pues en realidad tendrían que seguir las disposiciones de la Dirección Nacional de Medicamentos, como pues precisamente en lo que se detalle en las guías y procedimientos de esta dirección. Luego tenemos que la DNM podrá reconocer y utilizar decisiones, requisitos, informes o información emitidas por autoridades sanitarias de países cuyas agencias reguladoras de medicamentos han sido certificadas de nivel 4 por la OPS o OMS, así como aquellos ensayos clínicos autorizados por agencias sanitarias de alta vigilancia y por OMS OPS. ¿A qué se refiere esto? En términos regulatorios, las agencias reguladoras pueden hacer uso de algunas herramientas, como por ejemplo el Reliance, que es la adopción o la ponderación de posturas reguladoras o de decisiones reguladoras de otros organismos internacionales que puedan ser confiables. Es decir, por ejemplo, si FDA, por ejemplo, podría haber aprobado o haber tomado una decisión regulatoria conforme o en base a un producto, la Dirección Nacional de Medicamentos, siempre y cuando se cumplan ciertos criterios técnicos y documentales, podría adoptar esa misma decisión o asignarle una ponderación
para la decisión que tome la DNM en cuanto al producto en los trámites nacionales o internacionales. ¿Esto a qué se refiere? Que la DNM podrá hacer uso de estas decisiones de otras agencias reguladoras o de OPS o de OMS o de otros organismos internacionales para tomar su propia decisión. Eso siempre va a estar sujeto a evidencias y las respuestas de las agencias de referencia. Bueno, terminando con la parte de investigación clínica, vamos a dar inicio a la de registro de establecimientos y poderes. En este punto comenzamos con algo, y es uno de los principales cambios de este reglamento. El director técnico de dispositivos médicos sería un profesional, bueno, el director técnico de dispositivos médicos profesional y apoderado responsable deberán estar inscritos ante la DNM de acuerdo a lo establecido en este RTS. Es un director técnico. La función de este es velar por el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente en el establecimiento. ¿Y cómo se define? Pues prácticamente sería el director técnico, el profesional idóneo de acuerdo al tipo de dispositivo médico del establecimiento que representará. ¿Cómo podemos traducir esto? Pues prácticamente, por ejemplo, si se trata de una empresa que comercializa agentes de diagnóstico in vitro, entonces un profesional idóneo para esta labor podría ser un profesional en laboratorio clínico. Si se trata de equipo biomédico, probablemente sea un ingeniero biomédico. Si se trata de sustancias, soluciones o de este tipo de productos, podría ser un químico farmacéutico y así sucesivamente. Este profesional idóneo eh, estaría a cargo de velar por el cumplimiento de la normativa del establecimiento. Entonces, este es uno de los principales cambios y pues precisamente esto implica que este profesional debe inscribirse ante la UREP. ¿Cómo sería eso? Pues prácticamente se declararía mediante los pasos a seguir, los requisitos y todo, mediante una guía del director técnico. Así como existe una guía del regente, existirá una guía del director técnico que se publicará en los próximos días, para que estén pendientes con esta guía, lo puedan leer y lo puedan familiarizar, ¿verdad? ¿A qué se refiere? En la guía se establecerán los horarios, digamos, así como los regentes que se establecen un tiempo de permanencia o de jornadas laborales por cada establecimiento. Ahí se detallará cuánto es lo necesario para el director técnico. Asimismo, los establecimientos que a lo mejor no requieran de un director técnico o en aquellos casos en los que el regente pueda hacer la función de director técnico también. Entonces, todo eso se detallará en esta guía con mayor detalle. Otro de los cambios principales es que el RTS ya detalla los establecimientos sujetos de autorización por la DNM. Y estos podrían ser fabricante, importador, centro de almacenamiento, acondicionador y distribuidores, todos de dispositivos médicos. La mayoría de estos establecimientos pues prácticamente ya existían y ya estaban sujetos a autorizaciones. Los fabricantes, que le llaman laboratorio fabricante de dispositivos médicos, los importadores, centros de almacenamiento, que estaba de forma general, los distribuidores también. La figura que se genera acá es la del acondicionador de dispositivos médicos. Prácticamente él es la responsable de brindar las condiciones finales a un producto terminado y sus requisitos de inscripción se detallarán en la guía de apertura de establecimientos, que es la correspondiente. De igual manera, tal como les comentaba con la guía del director técnico, esta guía de apertura de establecimientos se actualizará y ahí se detallarán los requisitos para poder aperturar este tipo de establecimiento. Luego tenemos las responsabilidades del director técnico y la responsabilidad del profesional responsable. Podrían ustedes preguntarse cuál es la diferencia entre estos. Y pues prácticamente el reglamento técnico salvadoreño, en la sección, ahí aparece en la imagen, que es la 6.2.4, en el punto 1 y en el punto 2 detallan las responsabilidades tanto del director técnico como del profesional responsable. Ahí ustedes pueden leer cuáles son las responsabilidades y cuáles son las diferencias o semejanzas entre cada figura. Resumiéndolo un poco,
el director técnico se encargaría del cumplimiento de la regulación sanitaria en el establecimiento, profesional responsable en el producto. Es decir, algunas de las responsabilidades del director técnico incluyen, pero no se limitan a, que el establecimiento no comercialice productos que no cuenten con registro sanitario, por ejemplo. Es una responsabilidad de un director técnico porque es una función de un establecimiento, es una actividad que podría realizar un establecimiento. A diferencia del profesional responsable que actúa sobre los productos regulados, los que ya tienen un registro sanitario, por así decirlo. Entonces, ahí podrían ver las diferencias entre ambas figuras. Luego tenemos la parte del registro sanitario. Esta es la que le corresponde a la unidad de registro de dispositivos médicos. El primer cambio que ustedes podrán percibir es la nomenclatura de, o bueno, cómo se le llamaría a las clases de riesgo de los dispositivos médicos. Actualmente se les conocen como 1, 2A, 2B y 3, que corresponden a la clase de riesgo baja, moderada, alta y muy alta. Ahora, siguiendo bueno, los documentos del Foro Internacional de Regulación de Dispositivos Médicos, eh, la nomenclatura, en lugar de ser la anterior, van a pasar a ser A, B, C, D, de orden de menor riesgo a la de mayor riesgo, siendo la clasificación de la de riesgo muy alto. Entonces, esto es solamente un cambio de la forma en cómo se le llamará a la clase de riesgo. Esto se implementará al momento de dar los registros sanitarios desde el 23 de febrero y aparecerá en la licencia como esta clase de riesgo, pero no implica un cambio mayor, es decir, se mantiene la equivalencia y esto se irá actualizando progresivamente con los registros ya actualizados, ya otorgados. Luego, el otro requisito, el otro cambio muy particular es que el RTS indica que el regulado deberá presentar los códigos y términos de la nomenclatura internacional adoptada por la DNM para la trazabilidad de los dispositivos médicos que corresponda con los productos a registrar. ¿Qué es una nomenclatura? Brevemente se los comento. Es prácticamente como un sistema, podría llamarse, internacionalmente aceptado, de descripciones genéricas utilizadas para identificar todos los dispositivos médicos. Con esas descripciones genéricas me refiero a que tendrá el mismo nombre los diferentes, por ejemplo, tomógrafos axiales computarizados que tengan las mismas características, sean del fabricante A o del fabricante B. ¿Esto para qué nos sirve? Pues prácticamente permite el intercambio de información sobre dispositivos médicos entre reguladores, proveedores de servicios de salud, es decir, tanto públicos como privados, entre los fabricantes y demás. Bueno, todos los involucrados prácticamente en el ciclo de vida o la cadena de valor del dispositivo médico, con el fin de respaldar la seguridad del paciente. ¿Cuáles son las nomenclaturas adoptadas por la DNM? Pues prácticamente son dos. GMDN, que es una nomenclatura de la GMDN Agency, que es prácticamente un servicio paga, sí, si bien es un servicio, pero es uno de los más recomendados a nivel internacional, incluso recomendado por el Foro Internacional de Regulación de Dispositivos Médicos. Asimismo, también no optamos solamente con el, el servicio que es pagado, sino que también por uno que es gratuito, para que cualquiera de los dos métodos puedan servirles tanto a ustedes como tramitadores de registro, como fabricantes, como distribuidores, incluso para los fabricantes internacionales. Que es el segundo, es el EMDN, que es prácticamente la nomenclatura europea de dispositivos médicos. Este es gratuito y de libre acceso, si ustedes de hecho pueden buscar en Google EMDN, ustedes podrán empezar a curiosar, por ejemplo, cómo trabajan este tipo de nomenclaturas, de nombres genéricos de dispositivos médicos. Ahí ustedes pueden buscar el código, el término y todo. ¿A qué nos referimos con esto, con la adopción de la DNM? Que en cada registro sanitario, cada dispositivo médico, es decir, cada código, cada modelo, deberá tener su GMDN o, en su defecto, EMDN, o ambos, en el caso que amerite, ¿verdad? Entonces, para que lo puedan declarar. Esto ustedes como tramitadores no será necesario que ustedes
como tal investiguen cuál es, sino más bien el fabricante se lo debe de asignar. ¿Por qué? Pues prácticamente ese es el servicio que este tipo de agencias otorgan. Prácticamente ustedes, digamos, ustedes como fabricantes pueden tener un dispositivo que puede tener una función X. Entonces ustedes pueden tener la idea de, me parece que es este código o me parece que es este otro código, pero quien asigna el código realmente o más apropiado, más bien dicho, sería estas agencias, ya sea el GMDN o el EMDN. Entonces, como les comentaba, eso sería un cambio y se reflejaría en los registros sanitarios. Tal vez no en la licencia, porque es una información que, como bien lo mencionaba antes, es para mejorar la comunicación de dispositivos médicos. Entonces, sería una información que se encuentra interna en nuestras bases de datos. El otro requisito o la otra peculiaridad, un cambio que se establece acá en el reglamento es el que tiene que ver con el UDI, con el UDI. Aquí se menciona que deberá declarar cuando aplique el UDI del dispositivo médico que corresponda a cada uno de los productos a registrar, tanto para los dispositivos médicos de fabricación extranjera y nacional. Eso es muy importante mencionarlo. Si bien este es un requisito y aparece en el RTS y el RTS entra en vigencia el 23 de febrero, se estarán estableciendo o se estarán publicando unos comunicados, una serie de comunicados en donde se detallen el plazo para poder cumplir con este requisito. Si bien el 23 de febrero no se deberá de cumplir, pero es porque primero el primer paso como entidad reguladora es emitir o generar una regla UDI. ¿A qué se refiere esto? Pues prácticamente es un documento consensuado con industria nacional e internacional, con prestadores de servicios de salud, es decir, implica el Sistema Nacional Integrado de Salud, proveedores privados, tal vez si les conviene, eh, o todo consensuado para determinar o establecer las reglas con las cuales se estarán identificando los dispositivos médicos. A nivel internacional ya existen diversos países que han avanzado mucho en esto. Por ejemplo, tenemos el ANMAT, Argentina, que llevan implementados solamente las clases de riesgo más altas. FDA, que viene desde hace mucho tiempo, implementándolo incluso antes de que fuera una recomendación por el IMDRF. Entonces, es una disposición internacional que El Salvador, pues prácticamente intenta estar a la vanguardia y buscar siempre, en primer lugar, la seguridad del paciente por medio de este tipo de identificación de dispositivos médicos. Entonces, como les comentaba, primero hay que crear la regla y luego será exigible este requisito. Por tanto, de momento esto no será exigible al momento de la entrada de vigencia de este reglamento, sino que hasta próximos avisos. Luego tenemos que el regulado deberá mantener vigentes los documentos presentados en el expediente de registro sanitario a través del sometimiento de cambios por registros subsecuentes. ¿A qué se refiere esto? El apartado quizás está un poquito general, pero esto implica que los documentos tales como certificado de venta libre, certificado de buenas prácticas de manufactura, deberán actualizarse conforme a la vigencia de estos. Es decir, si yo presenté un certificado de venta libre en un registro del 2022, pongámoslo, y este se vencía en el 2023, en el 2023 ustedes deben de reportar el documento actualizado en este registro sanitario, en cada uno de estos donde lo presentó. ¿Por qué? Porque es necesario establecer, es necesario mantener o asegurar que estos documentos se mantengan vigentes en el registro sanitario. ¿Cómo lo podrán estar reportando estas actualizaciones o estos nuevos documentos que vayan saliendo? Pues prácticamente con con trámites por registro de tomar nota. El tómese nota actualmente no es un trámite cobrado, de hecho, esa es una de las ventajas y una de las motivaciones para que mantengan sus trámites, sus certificados vigentes en cada uno de los registros sanitarios. Luego tenemos los requisitos técnicos, que si bien ya están publicados en la guía de registro sanitario, hay que tener en cuenta esto, que aquí se mencionan los requisitos generales,
se mencionan requisitos específicos por naturalezas, que estas pueden ser dispositivos médicos de diagnóstico in vitro, software as medical device, productos antisépticos y desinfectantes, otros dispositivos médicos. Entonces, hay que tener en cuenta que estos requisitos, en la mayoría, o en muchos de ellos, no dicen cuándo aplican. Y esa es la diferencia particular con respecto a lo que está publicado en la guía. Actualizando nuestros procesos y siguiendo las recomendaciones para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de dispositivos médicos, hay una de las recomendaciones internacionales que es evaluar los criterios, los principios esenciales de seguridad y desempeño. Y esto implica que requisitos tales como, por ejemplo, el informe de gestión de riesgos sean evaluables incluso para los dispositivos médicos de riesgo clase 1, incluso para aquellos que incluso, por ejemplo, podrían ser evaluados en el laboratorio de control de calidad de dispositivos médicos. Entonces, dando cumplimiento a estos principios esenciales de seguridad y desempeño, algunos de los requisitos se volverán obligatorios para todas las clases de riesgo. Es indispensable verificar cuando aplique de esta disposición en el reglamento. Luego la otra parte en el registro, que es un poquito, que hace el cambio, es el campo para detallar el número de registro sanitario asignado de acuerdo a la naturaleza del dispositivo médico. Caso contrario, deberá detallarse en el empaque secundario, como es el caso de los agentes IVD, etcétera, etcétera. ¿Cuál es este requisito? ¿Qué quiere decir este requisito? Que todo dispositivo médico que se comercialice en El Salvador deberá tener o estar identificado por medio del número de registro sanitario otorgado por la DNM. Esto podrá ser mediante una etiqueta complementaria que solamente indique el número del registro sanitario, o podrá ser también por medio de inkjet. Es la forma que a ustedes les resulte más conveniente. De hecho, el requisito solamente implica el cumplimiento de que cada dispositivo médico a comercializar acá deba detallar el número de registro sanitario. Y este precisamente es por temas de trazabilidad. Además, aparte en el reglamento, se mencionan diferentes requisitos de etiquetado. Anteriormente no se tenían como establecidos claramente o de forma muy específica cuáles son los campos, cuáles son los apartados que debe de tener un etiquetado de dispositivos médicos. Y este tipo de problemas se pueden dar principalmente y seguramente con productos que vengan de China, por ejemplo. Ya hemos tenido esos casos en donde seguramente no van a cumplir todos los apartados que dice que tienen que cumplir, como por ejemplo un código de referencia, un modelo, un nombre del dispositivo médico, el nombre del fabricante, el domicilio del fabricante, entre otros. La idea es identificar, cumplir con las funciones del etiquetado, que es, en primer lugar, identificar un dispositivo médico. Y en segundo lugar, proporcionar información al usuario final acerca de la seguridad o del uso del dispositivo médico. Entonces, cuando no cumpla un etiquetado del fabricante, todos los requisitos que establece el reglamento técnico salvadoreño, podrán realizarlo o podrán adicionarlo mediante una etiqueta complementaria. Es importante que esta etiqueta complementaria deberá ser autorizada previamente por la DNM. En un nuevo registro, pues ustedes detallan de una vez, esta será la etiqueta complementaria y nosotros la podemos autorizar. Pero si es un dispositivo médico que ya se encuentra, que ya se encuentra autorizado en un registro sanitario, se podrá reportar mediante el trámite por registro cambio de la información detallada en empaque o etiqueta. Esto quiere decir, esto tiene también una peculiaridad de fondo, y es que para poder lograrlo es necesario cumplir con buenas prácticas de almacenamiento. ¿Y por qué de almacenamiento? Pues prácticamente porque en la guía y en el reglamento técnico salvadoreño de BPM hay una parte que se menciona que dentro de todas las buenas prácticas de almacenamiento hay una pequeña sección donde explica cuáles son los requisitos o cuáles son los criterios de evaluación para poder realizar un sobreetiquetado. Entonces, para poder realizar ambas actividades deberán cumplir con unas buenas prácticas de almacenamiento en caso que se realice de forma local. Si se hace de forma
bueno, de forma extranjera, pues, de que ya venga el producto etiquetado, ya sea con sobreetiquetado y con el número del registro, ya sea con inkjet o con sobreetiquetado, entonces no habría ningún problema, no sería necesario cumplir con estas buenas prácticas de almacenamiento en los apartados correspondientes. Bueno, ahora vamos con la parte de la importación de dispositivos médicos. Si se fijan, ya vamos viendo 3 unidades de la DNM. Ya vimos la unidad de investigación clínica, ya vimos la unidad de registro de establecimientos y poderes, y ya vimos la unidad de registro de dispositivos médicos. Ahora vamos con la unidad de importación y exportación de medicamentos y donaciones de medicamentos. Entonces, ¿cuáles son los cambios principales que se tienen en el reglamento para ese apartado? En realidad, no son muchos, pero el principal es que ya se detalla o se establecen los requisitos de información que debe contener cada factura al momento de importar un dispositivo médico con registro. Y esto donde lo pueden encontrar prácticamente en la sección 6.4.1. Ya se menciona qué es lo que se debe de tener. Y bueno, leyéndolo, se menciona que debe de tener. Que se debe presentar original y copia de la factura, firmada y sellada por el profesional responsable del dispositivo médico, en este caso del registro sanitario, y por el establecimiento importador autorizado, la cual debe contener la siguiente información: nombre del producto, eh, número de registro sanitario, presentación comercial, fabricante, código modelo, país de origen, número de lote o serie, dependiendo del caso, fecha de vencimiento, esto cuando aplique, la cantidad, el precio unitario y el precio total. En el caso que que esta información no vaya en la factura, que de nuestro conocimiento, de hecho, se han acercado algunos regulados comentándonos que eso podría ser un problema, que no se detalle en todas las facturas esta información, eh, se debe entregar un documento anexo firmado por el profesional responsable que detalla la información requerida. Entonces, en caso de que no lo tengan, no es necesario o no sería tan necesario modificar en sí la factura, pero sí por lo menos declarar esta información complementaria, por así decirlo, para cumplir con lo que exige el reglamento técnico, anexo a la factura o a la solicitud. Entonces, este es uno de los principales cambios. El segundo, el segundo cambio que se puede percibir en la parte de importaciones es algo que no afecta en sí a los trámites como tal, y es que se establece que el importador debe tener disponible el certificado de análisis de liberación de lote de los productos importados, los cuales serán solicitados en la vigilancia sanitaria durante el ciclo de regulación. ¿A qué se refiere con tener disponible? A que la DNM en sus facultades o en sus actividades regulatorias de control y vigilancia de mercado podría llegar a investigar algún evento adverso, puede llegar a realizar un análisis de forma preventiva o proactiva conforme a las normativas internacionales aplicables al dispositivo médico por medio del Laboratorio de Control de Calidad. Entonces, en algunos de los procesos de vigilancia será necesario contar con el análisis de liberación del lote particular que se está analizando. Esto no implica que se deba de presentar junto con cada trámite de importación, sino más bien deben de contarlo, deben de tenerlo disponible para que al momento que la DNM se lo solicite, ustedes se lo puedan proporcionar sin ningún problema y de forma inmediata para agilizar los procesos de vigilancia de la DNM. Esto solamente implica que se lo deben de pedir a su proveedor, a su distribuidor, a su fabricante, eh, para que ustedes lo tengan en sus archivos y tenerlo disponible al momento que se les exija. Luego tenemos el siguiente cambio, que es prácticamente eh, uno que, si bien anteriormente ya se estaba trabajando de esta forma, ahora se formaliza por medio del reglamento técnico. Y esto implica la importación de equipos usados, remanufacturados y repotenciados. ¿Qué es un equipo usado, remanufacturado o repotenciado? El equipo usado es aquel equipo que prácticamente, como su nombre lo indica, ya tuvo
su uso, es decir, tal vez no ha llegado a su fin de vida útil, pero sí puede seguir siendo utilizado y es utilizado por otro beneficio. El remanufacturado es aquel que se ha, bueno, modificado en su fabricación, por así decirlo, para modificar el uso previsto. Es decir, no tiene el mismo uso previsto, sino que ahora es diferente. Y el repotenciado, pues prácticamente es como alargarle la vida útil a este dispositivo, que en algunas veces, pues, dependiendo de quién lo realice, podría ser una práctica para salvar un poco de dinero y que puede llegar a suceder acá en el país. En el caso que deseen importar estos dispositivos médicos, el RTS establece que debe de ser por medio de un permiso especial de importación, donde pues prácticamente sería en la unidad de importaciones, exportaciones y donaciones de medicamentos. Es mediante la autorización de importación especial, permiso especial de importación y además de cumplir con los requisitos establecidos para tal fin, también se debe de cumplir con eh, aquellos dispositivos, con aquellos requisitos específicos para este fin, que ya lo establece el reglamento técnico en un apartado. Entonces, deberán de cumplir ambos requisitos. Luego vamos con la parte de la vigilancia sanitaria. La vigilancia sanitaria de dispositivos médicos se realiza mediante 3 unidades diferentes. La unidad de inspección, fiscalización y buenas prácticas, el laboratorio de control de calidad de dispositivos médicos y el Centro Nacional de Tecnovigilancia. Entonces, hablando de las inspecciones sanitarias, están a cargo de la unidad de inspección, fiscalización y buenas prácticas. Entonces, ¿cuál es uno de los principales cambios? El principal cambio es que la DNM realizará inspecciones de BPM a los establecimientos en proceso de autorización y los debidamente autorizados de conformidad a lo establecido en el Reglamento Técnico Salvadoreño de Buenas Prácticas de Manufactura de Dispositivos Médicos y su guía de verificación en su versión vigente. La versión vigente es la que salió junto con este reglamento, que es la del RTS 11030322. ¿Cuál es su fin? Pues prácticamente, como su nombre lo indica, establecer los requisitos para cumplir buenas prácticas de manufactura para dispositivos médicos, junto con una guía de verificación. Entonces, el reglamento de buenas prácticas de manufactura entra en vigencia siempre el 23 de febrero. Ambos fueron publicados en el mismo diario oficial, tomo número 436. Entonces, ambos entran en vigencia el 23 de febrero para que ustedes también lo tengan en cuenta. En este reglamento, quizás me voy a apartar un poquito de la temática de acá, pero en este reglamento es importante mencionar que se establecen periodos de transición para el cumplimiento de estas buenas prácticas. Entonces, ya se establecen durante 4 periodos, si no me equivoco, en donde se va a ir dando un cumplimiento porcentual dependiendo de los avances, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta, pueden darle una chequeada y verificar si este reglamento también les aplica a ustedes o la forma en la que lo deberán de cumplir. Ese es el principal cambio de la unidad de inspección, fiscalización y buenas prácticas. Luego también hablamos acá en las inspecciones sanitarias del director técnico, que era uno de los cambios principales que les comentaba que hay en la unidad de registro de establecimientos y poderes. Aquí ya se atribuye una función. El director técnico del establecimiento, recordemos que este es del establecimiento, el profesional responsable del producto. El director técnico del establecimiento deberá asegurar la colaboración durante la inspección a fin de brindar todas las facilidades necesarias para el ejercicio de las funciones de los inspectores de la DNM. Ya esto implica una función, una responsabilidad del director técnico. Una vez completado el proceso de inspección, se levantará un acta la cual será suscrita por el director técnico o a quien éste designe y los inspectores. Entonces ya se menciona esta colaboración del establecimiento inspeccionado a través de esta nueva figura que es el director técnico. Entonces, hablando de las inspecciones, ahorita nos vamos a, solo para dejar un poquito claro para las personas que
que tal vez no han tenido muchas experiencias con el tema de inspecciones, vamos a aclarar que estas inspecciones pueden ser clasificadas en 3 grupos. Prácticamente pueden haber inspecciones para el establecimiento, para los establecimientos más bien. También pueden haber inspecciones para verificación de buenas prácticas o inspecciones de vigilancia sanitaria. En el primer caso, vamos a hablar de las inspecciones de establecimiento. Estas abarcan los trámites que se realizan en conjunto con la UREP. Esto implica apertura, traslado, modificación, y las modificaciones implican ampliación o reducción de la infraestructura y actividades. Para la autorización de establecimientos relacionados a los dispositivos médicos, se llevan a cabo las siguientes etapas, que son las que se muestran en pantalla. La primera es la revisión de planos, y esta aplica únicamente a los laboratorios fabricantes y acondicionadores, y se solicita en la unidad de inspección, fiscalización y buenas prácticas, describiendo las actividades o productos que se van a fabricar con los planos del futuro establecimiento. En este caso estamos hablando para la apertura, una futura apertura. Luego tenemos como tal el trámite de apertura, que es el que se realiza con UREP. Se deben de presentar los documentos según la guía para la apertura de establecimientos regulados por la DNM y la solicitud de inspección de buenas prácticas correspondientes, que es el otro tipo de inspecciones que luego vamos a hablar. Luego tenemos la inspección de apertura para laboratorios, que es laboratorios fabricantes y laboratorios acondicionadores. Entonces, esta es con la finalidad de verificar el cumplimiento de las condiciones autorizadas. Es decir, si se mencionó que los planos iban a tener tales características, dimensiones, flujos de trabajo, etc. Entonces, este tipo de inspección lo que hace es ir a verificar el cumplimiento de estas condiciones autorizadas. Al obtener el dictamen favorable, se procede a otorgar la licencia de funcionamiento del laboratorio. Repito, este tipo de inspecciones solamente aplican para laboratorios fabricantes y acondicionadores. Y luego tenemos el otro tipo, que es para importadores y distribuidores, que prácticamente se otorga la licencia de funcionamiento con la documentación presentada a UREP, que no es necesario realizar una inspección de apertura. Esta se sustituiría por inspecciones de rutina posteriores a la autorización de los mismos para evaluar lo establecido en la guía de apertura de establecimientos. Hay que tener en cuenta esto, con énfasis en las condiciones de almacenamiento de los dispositivos médicos, según especificaciones establecidas por el fabricante. Es decir, si el fabricante dice que se deba de almacenar a una temperatura entre 2 y 8 grados Celsius, entonces el establecimiento deberá vigilar que esto se cumpla, ¿verdad? Y pues prácticamente esas son las primeras inspecciones. Luego tenemos las inspecciones de buenas prácticas, y prácticamente solo tenemos de 3 tipos. Buenas prácticas de manufactura, que aplica solamente a fabricantes y acondicionadores. Luego tenemos las buenas prácticas de almacenamiento y distribución, que es prácticamente aquellos establecimientos que almacenan y o distribuyen dispositivos médicos. Acá encontramos importadores, distribuidores, centros de almacenamiento, establecimientos de prestadores de servicios de salud, y esto implica a los del SNIS o los privados. Y aparte tenemos las buenas prácticas clínicas, que esto es, bueno, algo propiamente de la unidad de investigación clínica, en conjunto más bien con la unidad de investigación clínica, para realizar las buenas prácticas correspondientes. Y cabe mencionar que actualmente se ha emitido un comunicado por parte de la DNM para la inscripción de estos centros de investigación, que es la que les comentaba anteriormente. Pero luego de esa inscripción o de este trámite, se realizan en este establecimiento estas buenas prácticas clínicas o inspección de buenas prácticas clínicas. Y finalmente tenemos las inspecciones por vigilancia sanitaria, que prácticamente son por 3 tipos. Por rutina, son aquellas que pueden ser preventivas o proactivas, pueden ser las emitidas por alertas sanitarias o por procedimientos de investigación
con unidades técnicas de la DNM, por ejemplo, con las demás unidades de vigilancia sanitaria como el Centro Nacional de Tecnovigilancia o el Laboratorio de Análisis de Control de Calidad, y aquellas denuncias también, que las denuncias pueden venir de cualquier lado, tanto del seguro, del MinSal, de cualquier institución, ya sea pública o privada. Entonces, esas son las otros tipos de inspecciones. Entonces, esto era solamente para tener en cuenta que el director técnico deberá colaborar con la DNM en todos estos casos. Luego se especifica una parte que es que se remitirán muestras de los dispositivos médicos al laboratorio de control de calidad de la DNM para su respectivo análisis. Ya aquí ya se menciona que el laboratorio tendrá una facultad de analizar los dispositivos médicos y que los costos asociados a la verificación de calidad de los dispositivos médicos serán cancelados por el solicitante o el titular del registro sanitario. Se especifica prácticamente el trabajo en conjunto entre las unidades de vigilancia, atribuyendo la función de evaluación de conformidad estándares de dispositivos médicos aplicables. Ya luego vamos a hablar acerca de las funciones del laboratorio, que es la otra unidad de vigilancia, que es precisamente esta. Entonces, el control de calidad y seguridad de dispositivos médicos se lleva a cabo por medio de la unidad del laboratorio de control de calidad de dispositivos médicos. Permítanme un momento, creo que tenemos una falla técnica. Buscando algo. Yo que lo estoy viendo. Las disculpas del caso, pero creo que de momento no se está proyectando nada. Permítanme un momento. Bueno, me confirman que sí se puede ver. En cualquier caso, me pueden comentar si encuentran algún problema. Bueno, me quedé en esta parte que es prácticamente la del control de calidad y seguridad de dispositivos médicos, que corresponde al Laboratorio de Control de Calidad de Dispositivos Médicos. Entonces, prácticamente los cambios, pues es la facultad o la base legal específica para el desarrollo de las actividades analíticas de ese tipo de productos. Y hay que dejar bien claro lo que les decía al principio. Esto no afecta a ninguno de los procesos involucrados con otros tipos de productos regulados, o sea, no afecta con lo de medicamentos, cosméticos, no afecta ningún otro producto regulado, químicos, materias primas, etc. Em, Se suma a la base legal para ejecutar actividades de control de calidad sobre los productos regulados, que en este caso es específicamente para los dispositivos médicos, cumpliendo con los requerimientos de organismos internacionales como OMS, que es lo que les comentaba anteriormente, con la guía del Benchmarking Tool, que es la de evaluación de agencias reguladoras de OMS, ya se estaría dando cumplimiento a este requisito. Hay que tener en cuenta también que no existe
existe un cambio en cuanto a la evaluación de los dispositivos médicos con base a riesgo sanitario que se ha realizado a la fecha, em, sino que nada más faculta la evaluación de dispositivos médicos em, faculta a la evaluación de los dispositivos médicos en todo el ciclo de regulación. Y esto es muy importante porque como vigilancia sanitaria no sería solamente, pues, bueno, en cualquier ciclo de regulación implica en todas las funciones reguladoras de la DNM. Em, Luego también se menciona que posibilita el análisis a través de laboratorios externos a nivel nacional o internacional en casos debidamente justificados. Es decir, el reglamento técnico salvadoreño menciona que en aquellos casos en los que la DNM no cuente con la capacidad técnica instalada para realizar el análisis de algún producto, solicitaría, cuando esto sea procedente, obviamente, que dichos análisis sean realizados por un laboratorio externo, ya sea nacional o extranjero, que demuestre la capacidad técnica mediante la aplicación de buenas prácticas de laboratorio y pues que este laboratorio esté preferiblemente acreditado para realizarlas. Entonces ya lo posibilita el análisis de estos dispositivos a través de organismos externos, nacionales, internacionales, en casos debidamente justificados y siempre que demuestren la capacidad técnica. Ese es uno de los cambios más importantes. Se establece que el pago de los derechos de análisis corre a cuenta del solicitante, en el caso de que sea alguien, un regulado que lo solicite, el titular del registro sanitario o distribuidor en los casos de vigilancia sanitaria, según corresponda. Esto, pues, bueno, sería según corresponda de acuerdo al caso. No les podría dar un ejemplo como tal. Establece requisitos para el muestreo de productos, incluyendo la documentación a presentar y el muestreo con base en normas internacionales, como la ISO 2859-1, que es la destinada para, para el muestreo de productos. Y pues prácticamente no existen cambios en cuanto a la metodología a aplicar en el análisis, sino que esta siempre se realiza conforme a métodos oficiales de normas nacionales, internacionales o de farmacopeas, pues prácticamente eso. Y siempre cuando esto sea aplicable al dispositivo médico. Entonces, vamos con la otra parte de vigilancia sanitaria y es la del Centro Nacional de Tecnovigilancia. Si bien en el reglamento técnico solamente se menciona una parte que todos los sujetos obligados al cumplimiento de este RTS deberán someterse a su vez a lo establecido en el RTS de la materia cuando éste entre en vigencia. Pero ¿qué es la tecnovigilancia? Aprovechando este espacio para comentarles acerca de este tema, de este esfuerzo de la DNM por mejorar o garantizar la seguridad de los dispositivos médicos, pues aprovecho para comentarles que la tecnovigilancia es la función regulatoria de vigilancia post-comercialización de dispositivos médicos que comprende una serie de actividades orientadas a la identificación, registro, evaluación, gestión, seguimiento y divulgación oportuna de la información relacionada con los eventos e incidentes adversos y problemas de seguridad. Es decir, todos aquellos eventos e incidentes adversos, es decir, un evento o algo que pudo o que dañó a un paciente, a un usuario o a un tercero, y problemas de seguridad o de calidad de estos dispositivos médicos, por medio del registro, de la evaluación, de la investigación. Entonces, para poder mitigar los riesgos. Eh, Prácticamente esto se da al momento del uso del dispositivo médico, es decir, luego de la etapa de comercialización, que es la autorización de comercialización y la importación, ya se propone, ya se provee la distribución y el uso como tal del dispositivo médico. Entonces, la tecnovigilancia se da lugar en esta parte, en el uso como tal, durante el uso así como la identificación de los factores de riesgo que pueden conducir a la ocurrencia de estos eventos, es decir, de forma preventiva, prevenir que estos riesgos, bueno, se materialicen como tal.
y bueno, determinando la frecuencia, gravedad e incidencia de los mismos. Para ello, hablamos de un reglamento técnico salvadoreño que, si bien este no ha salido todavía, aprovecho para darles una atenta invitación que nosotros proyectamos que este año se puede iniciar el proceso con OSARTEC, de manera de que ustedes puedan estar al pendiente, pues, para poder participar en este proceso, de manera de que puedan aportar, de que puedan hacer observaciones y pues mejorar en cualquier medida posible, siempre críticas constructivas al reglamento técnico que regirá esta materia, que es el de tecnovigilancia. Entonces, bueno, actualmente el Centro Nacional de Tecnovigilancia se dio debido a la reestructuración del organigrama que anteriormente les mostraba, y pues sus funciones prácticamente son el monitoreo de alertas sanitarias, informes de seguridad y recalls o retiros de mercado internacionales, gestión de eventos e incidentes adversos. Cuando un prestador de servicios de salud reporta que existió un daño o que pudo haber un daño a un paciente, un usuario o un tercero, la gestión de dispositivos médicos de calidad subestándar, falsificados y sin registro sanitario, es decir, aquellos que no cumplan con lo especificado por el fabricante, aquellos que tengan alguna diferencia en lo autorizado por la DNM o por lo concebido por el fabricante, o que en su defecto no cuenten con registro sanitario. Y luego también la gestión de acciones correctivas de seguridad en campo, que son las famosas, por su acrónimo en inglés, FSCA. Todas esas son actividades del Centro Nacional de Tecnovigilancia, y hay que tener en cuenta que en caso de que reciban ustedes un correo, si bien eh, no existe de manera actual un reglamento técnico, pero la facultad de la DNM para vigilar los dispositivos médicos y asegurar la calidad, seguridad y eficacia de los mismos en todo el ciclo de vida y ciclo regulatorio permiten que nosotros, por medio de esta unidad, podamos hacer requerimientos, ya sea requerimientos de actualización regulatoria, requerimientos, por ejemplo, podría ser el caso. Eh, la idea es que coordinan este tipo de investigaciones cuando se detecta que puede haber un riesgo para el paciente o para el usuario de los dispositivos médicos. Los reportes voluntarios, cabe mencionar que, como les comentaba antes, que ellos se encuentran en sus funciones la gestión de eventos e incidentes adversos. Entonces, ustedes pueden reportar cualquier, de manera voluntaria, obviamente, eso se realiza por medio de procedimientos que son, bueno, con toda la privacidad correspondiente, obviamente, ¿verdad? Eh, para que ustedes puedan reportar eventos o incidentes adversos para que puedan ser investigados y esos puedan ser, bueno, mitigados, el riesgo como tal. Esos pueden ser reportados mediante un escrito, podría ser, con atención al Centro Nacional de Tecnovigilancia, o remitirse directamente al correo tecno.vigilancia@medicamentos.gov.sb para que puedan investigar el caso. Luego, pues prácticamente con el reglamento, lo que se hace es establecer las disposiciones técnicas para el desarrollo de la tecnovigilancia a nivel nacional, de acuerdo a la legislación vigente, los principios armonizados internacionalmente para la vigilancia post comercialización, como siempre, siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales como OMS, por ejemplo, y que permita dar seguimiento a las fallas de seguridad generadas por el uso de dispositivos médicos y sus factores de riesgo asociados, con el fin de promover la seguridad de pacientes, usuarios, todos aquellos que se vean implicados directa o indirectamente en el uso de dispositivo médico. Y pues prácticamente el reglamento de lo que va a tratar, ya se tiene el borrador y todo, solamente estamos en proceso de trabajarlo con SARTEC, tiene como finalidad establecer la conformación de la Red Nacional de Tecnovigilancia. La tecnovigilancia se le da vida por medio de comunicación, por comunicación de información, es decir, comunicación o reporte de eventos, incidentes adversos, de las denuncias, etc. Entonces, establecer la figura del referente de tecnovigilancia, que ya se menciona en este reglamento, pero que se le dará vida con respecto al reglamento técnico de tecnovigilancia.
definir la responsabilidad de los miembros de la red y sus referentes, establecer criterios y periodos de notificación de eventos e incidentes adversos, entre otros. Prácticamente se le daría vida de forma oficial o formal, más bien, a las actividades que ya se realizan. Como última parte de vigilancia o función de vigilancia de la DNM, se tiene la vigilancia de la publicidad de dispositivos médicos. Que esto, si bien es un cambio como tal, es algo que se estaría implementando prácticamente, esto no se daría de la forma exacta que se realiza con medicamentos. En medicamentos se autoriza una publicidad. En este caso solamente se orientarían los esfuerzos para una vigilancia, es decir, eh, la unidad de promoción y publicidad lo que realizaría es vigilar que la publicidad de dispositivos médicos sea congruente con las características y especificaciones técnicas autorizadas en el registro sanitario. Y se menciona en el RTS que éste no deberá atribuirle cualidades que no correspondan a su función o uso previsto, indicar o sugerir que su uso o consumo es un factor determinante para modificar la conducta de las personas, o indicar o inducir a creer que el producto cuenta con ingredientes, partes o propiedades de los cuales carezca. Entonces, eh, prácticamente, si se fijan, no se estarían autorizando publicidad o promociones de dispositivos médicos, sin embargo, sí se estaría vigilando que la publicidad que se realice de dispositivos médicos cumpla con esas tres condiciones. Entonces, prácticamente ese es el desarrollo del reglamento técnico salvadoreño, los principales cambios, que es lo que se buscaba detallar. Sé que fue un poquito larga la diapositiva, el webinar, pero creo que sí es un tema que vale la pena extenderse en la medida de lo posible para dejar claras la situación, el contexto y cómo eso se estaría ejecutando. Entonces, vamos a dar inicio al espacio de dudas. Bueno, agradecemos al ingeniero Vega por la valiosa información que nos ha proporcionado y agradecemos su participación, que vemos que hay una buena asistencia a esta reunión. Y para la ronda de preguntas, les solicitamos que puedan levantar la mano y se les va a ir asignando su turno, debido a que hemos tenido un poco de inconvenientes técnicos con la opción del chat, así que tendré que ser con micrófono abierto. Le damos la palabra a Andrea Casas para que pueda realizar su pregunta. Buenos días a todos. Muchas gracias por esta información. Eh, Hay un tema que nos concierne bastante pues es bastante crítico y es el mantenimiento de los certificados de libre venta y los certificados ISO vigentes durante toda la vigencia del registro sanitario. En primer lugar, nos gustaría entender cuál es el propósito de, digamos, estar sometiendo cambios post-registro, informando o actualizando el certificado una vez se venza. Esa es como la primera pregunta que tengo con respecto a eso. Con gusto. El objetivo de esto es prácticamente, como ya lo comentaba antes, mantener vigentes estos certificados, principalmente porque estos son la garantía de que el producto registrado pues cuenta con buenas prácticas vigentes y certificado de venta libre vigente también, es decir, que fue evaluado por una agencia reguladora de otro país. Pues entonces, la idea de esto es mantenerlo vigente y que cada registro de los dispositivos médicos, pues tenga vigentes sus buenas prácticas de manufactura, sea nacional o internacional. Quizás sí debería de hacer énfasis a que la actualización de este tipo de documentación se realizaría mediante un trámite por registro de tómese nota,
el cual no tiene un arancel correspondiente. Entonces, en forma directa con respecto a aranceles de la DNM, no sería un servicio cobrado. Gracias. Bueno, una pregunta importante. ¿Estos certificados se requieren en su versión digital sin apostilla o ustedes los van a solicitar apostillados? Los certificados estarían obedeciendo a las mismas condiciones del registro sanitario que se solicitan con los requisitos, es decir, para un nuevo registro, para un postregistro, para un nuevo registro. En los casos que sea correspondiente, sí sería con las apostillas y todo. Bueno, con respecto a este punto, hay un tema que sí nos preocupa bastante porque ya habíamos revisado digamos, el impacto que tenía mantener estos certificados vigentes y apostillados sobre todo. Tenemos escenarios en los que los fabricantes hacen renovaciones de los certificados ISO un día antes. Entonces, por ejemplo, se vence hoy 30 de enero y el fabricante recién lo actualizó el 29 o recibió la actualización por parte del organismo notificado el 29 de enero. Eso no nos da tiempo para apostillar un certificado porque digamos que mínimo vamos a requerir 2 semanas para tener una apostilla por parte de un fabricante. Entonces, sí nos gustaría saber en ese escenario qué podemos hacer porque me preocupa que ahí vamos a tener una fracción de tiempo en que en teoría estaríamos sin estar cubiertos por el certificado cuando realmente pues la planta sí está actualizada en sus buenas prácticas de manufactura, pero tenemos el inconveniente de la apostilla. Sí, en este caso sería por medio de declaraciones juradas. La idea es que el propósito final no se pierda, que es mantener el certificado vigente en el registro sanitario. En este caso, pues sé que ya son casos muy particulares, pero se podrían realizar mediante declaraciones juradas, comprometiéndose a presentar el certificado ya apostillado y todo en el menor tiempo posible, pues. Lo único que sí comentarles que estoy viendo que hay 2 manos levantadas. De hecho, creo que son diferentes preguntas, así que quisiera que, por favor, para darles el espacio a todos, fueran un poquito más breves con respecto a las preguntas. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Solo quería dejar a consideración si se han revisado otros mecanismos para verificar la vigencia de los certificados ISO, como las páginas de los organismos notificados. Esto es solamente como algo que me gustaría poner a consideración. Los certificados ISO bien traen unos códigos que se pueden revisar en las páginas de los organismos notificados y validar pues que son, digamos, originales, por decirlo así, y que están vigentes. Sí, Digamos que para no pasar por sí, este trámite de la postilla, porque sí es bastante engorroso este tema y pues es una sobrecarga bastante grande lo que nos va a implicar sí, este requisito. bueno, como les comentaba, por el tiempo que vamos a hacer un poco más breves y si es posible una o dos dudas por cada persona, ¿verdad? Con respecto a eso, si nosotros internamente realizamos esta verificación y realizamos esta verificación con los sitios de los entes certificadores como tal, pero quieras o no, es un requisito el mantener este tipo de apostilla, ¿verdad? La apostilla certifica la firma que viene o la línea de auténticas. Entonces es necesario adaptarse a este tipo de regulación. Así que, bueno, vamos con la siguiente pregunta. Me parece que es de Montes Gabriela. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Y nuestra pregunta va relacionada con el GMDN o el EMDN. Consulta, ¿este código global se estará declarando en los registros sanitarios? Y bueno, antes de que nos respondan, queríamos explicar por qué. A veces las reglas para asignar una nomenclatura de este tipo llegan a cambiar, ¿no? Entonces, si de pronto se van a declarar en los registros sanitarios, existiría un plan para que si se llegan a actualizar, a su vez estén cambiando todos los registros o no se declararán en el registro. Sí, con gusto. Como el objetivo final de este tipo de nomenclaturas y adaptarlas es
el mantener una comunicación más fluida o eficiente con otros prestadores de servicios de salud, fabricantes, industria en general, lo ideal es mantenerlo como en nuestras bases de datos. Seguramente podría estar detallada en el expediente electrónico. Sin embargo, de momento solo se ha concebido esta idea de que se mantenga en las bases de datos, más no en una licencia del registro sanitario como tal. Es decir, la licencia solamente estaría mostrando el producto registrado, que sería siempre con la misma idea. Un código, un modelo, se aplica la descripción y una presentación comercial. Entonces, se estaría realizando solamente de esta manera. Muy bien, gracias. Y una segunda pregunta referente al el etiquetado de dispositivos médicos. Para productos anteriores mencionaban que hay que realizar el cambio mediante un postregistro de la información que se detalla, ¿no? En el empaque o etiquetas. ¿Existe un plazo para nosotros como industria para poder realizar estas modificaciones? Perdón, si me podría repetir la pregunta, perdón. Claro, es referente a la etiqueta complementaria para declarar información como registro sanitario, domicilio, etcétera. Mencionaban que para productos que ya cuentan con registro sanitario hay que realizar una modificación de lo que se detalla en empaque o etiquetas Ah, sí. mediante una modificación por registro. Entonces, ¿existe un plazo para nosotros como industria para que podamos realizar esas modificaciones? Listo. Fíjense que con respecto a su duda, nosotros hemos establecido un plazo de momento, pero solamente lo estamos consensuando internamente. Lo vamos a estar publicando mediante avisos, como les comentaba. Este webinar también viene acompañado de unos avisos, quieras o no, que estarán publicados en el sitio web de la DNM, hay que estar pendientes también, el recordatorio de eso. Y ahí se establecerá el periodo para que ustedes puedan dar cumplimiento a este requisito de etiquetas complementarias, del número de registro en las etiquetas y pues su consecuente autorización o cumplimiento de buenas prácticas de almacenamiento en el espacio solamente que corresponde al sobreetiquetado. De momento no le podría dar la fecha, pero sí estos días se van a estar publicando estos avisos. No sería exigible completamente al 23 de febrero. Esto precisamente por la preocupación que nos han externado los regulados con respecto a esto. Listo, perfecto. Muchas gracias. Le damos la palabra a la licenciada Fermina Bolaños. Muchas gracias, tengan todos muy buenos días. Ingeniero, tengo varias preguntas. Si quieres, se las envío de corrido rapidito. La primera es el nombramiento e inscripción del director técnico. ¿Esto va a ser exigible a partir del 23 de febrero o es a partir de esta fecha que se pueden acercar los regulados para hacer sus nombramientos e inscripciones a la unidad de establecimientos? La segunda pregunta es para las empresas que ya están autorizados como importadores y distribuidores de dispositivos médicos. Para estar en línea con el reglamento, deben solicitar a la unidad de establecimientos la inspección de cumplimiento de buenas prácticas de distribución y almacenamiento, si hay un trámite específico para hacer esto. Y en el caso para la importación de productos remanufacturados o repotenciados, yo recuerdo que el reglamento establece que los importadores tienen que ser autorizados para ello. ¿Existe algún trámite en particular que deba hacerse ante la unidad de establecimientos? Muchas gracias. Listo, Bueno, con respecto a su primera pregunta, acá tenemos compañeros de parte de la UREP y nos comentan que sí, esto sería exigible desde el 23 de febrero, con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda, me perdí un poquito, pero le voy a responder la tercera. Si no me equivoco, el establecimiento que lo está importando, por lo general, un equipo usado, remanufacturado o repotenciado son como clínicas, hospitales, ¿verdad? eh, un médico particular, por ejemplo, que en su clínica privada quiere tener un equipo de
alta tecnología, no sé, y bueno, para ello lo importa usado o algo por el estilo. En este caso no se ha estado exigiendo que este establecimiento esté inscrito como importador, porque es una ocasión especial. Por eso es que este tipo de permisos se tramitan por medio de un permiso especial de importación. Así que si me repite la segunda pregunta, licenciada. Sí, con mucho gusto. La segunda es para las empresas que ya están autorizadas como importadores de dispositivos médicos para estar en línea con las buenas prácticas de almacenamiento y distribución. ¿Hay un trámite adicional que deban hacer y en qué plazo tenga que hacerse? Listo. Con respecto a esto, se va a dar un periodo para poder establecer esto, porque, bueno, se van a establecer las disposiciones, como les comentaba, van a haber unas actualizaciones de la guía de apertura de establecimientos, ahí se van a encontrar mayor detalles sobre ello, sobre el cumplimiento de las buenas prácticas que correspondan, ¿verdad? Y pues, como sabemos que esto no sería de golpe que puedan cumplir las buenas prácticas el 23 de febrero todos los establecimientos, entonces se estaría dando un periodo pues, de transición. De igual manera, tal cual como esta guía, se estaría publicando la del director técnico también, donde se detallen todo este tipo de cosas, ¿verdad, licenciado? Muchas gracias. Continuamos con Ana Carolina Mexicano. Hola, buenos días. Gracias por el espacio. Quería consultar acerca del UDI. ¿Ese código está considerado solo para empaques terciarios o también para cada unidad? Un gusto. Le comentaba que el UDI solamente se va a exigir cuando nosotros tengamos una regla del UDI como tal. La regla se va a generar por medio de la agencia reguladora, o sea, nosotros, pero se va a socializar y se va a consensuar tanto con industria, con el Sistema Nacional Integrado de Salud, prestadores privados y todo. Entonces, de momento, ningún requisito relacionado al UDI sería aplicable, ni el 23 de febrero, sino hasta un nuevo aviso, para que se mantengan pendientes de cualquier actualización. Gracias, Lick. Y una consulta más acerca de los certificados ISO. ¿Esos tenemos algún periodo de gracia para presentar el nuevo, digamos? Una vez haya vencido el que ustedes tienen dentro de su expediente, ¿cuánto tiempo tendremos aproximadamente para presentar uno nuevo? Bueno, principalmente sería esto de que se mantengan actualizados el 23 de febrero, principalmente, pues, o sea, sabemos que el 23 de febrero no vamos a recibir toda la cantidad de tomas de nota para los registros sanitarios, también es de nuestro conocimiento y vamos a expresarlo también a las autoridades, a las jerarquías superiores, este tipo de inquietudes, ¿verdad? Para ver qué plazo se les podría otorgar para el cumplimiento de esto, para que lo puedan hacer, bueno, gradual, ¿verdad? Con respecto a todos los registros que tengan, porque también la primera pregunta iba orientada a esto. Nosotros ya establecimos el documento, quieras o no, el RTS. Se tuvo 6 meses en teoría para el 23 de febrero entrar en vigencia y se pudo empezar a realizar este tipo de cosas o prever este tipo de situaciones. Pero aún así, entendiendo la situación y algunas preocupaciones, podríamos discutir para ver qué fecha o cuánto sería un periodo de gracia para que puedan cumplir con esta normativa. Para que ustedes estén pendientes también de los medios oficiales de comunicación de la DNM, bueno, y tener en cuenta eso, pues que ahí estaríamos publicando todos los plazos. En caso de que no se publique un plazo, pues se entendería que sería el 23 de febrero el cumplimiento de la disposición. Ya, Lick, muchas gracias. Pero aparte de eso, o sea, ya una vez implementado el RTS, ¿qué pasa, por ejemplo, en el 2024? O sea, ¿cuánto tiempo tenemos posterior, verdad? Para siempre tener actualizado los legales en el expediente.
Ya le comprendí la pregunta entonces. La idea es que sea lo más pronto posible, es decir, nosotros podríamos, por medio de vigilancia dentro de nuestros procedimientos, comunicarle, miren, tienen el certificado de vencido, ¿cuándo lo van a presentar? Entonces, la idea es que lo puedan actualizar lo más pronto posible. Los mecanismos para realizarlo, pues, se estarían publicando igual. Si, tal como decía en la primera pregunta, tal vez podría ser una copia simple con declaración jurada que luego lo presentarán apostillado y por supuesto que nosotros lo validaríamos en el sitio web del ente certificador, pero sería la respuesta concreta lo más pronto posible cuando ustedes sepan de este cambio. Incluso ustedes podrían mantener una comunicación fluida con el fabricante o con quien les proporciona este tipo de certificados para prever este tipo de situaciones, pues saber que acá en El Salvador es necesario mantener actualizados estos documentos y que pues probablemente lo necesiten para tal fecha o que les puedan proporcionar una copia simple para presentarle a la autoridad como un transitorio mientras no tienen el documento apostillado ya debidamente legalizado. Muchas gracias. Continuamos con Jessica López. Hola, Natalia Álvarez, creo que tengo el primer Sí, campo. perdón, Natalia Álvarez. Bueno, muchas gracias, buenos días. Me uno a la preocupación de mantener los documentos actualizados y su certificado de libre venta, ya que esto tiene un gran costo para las compañías. El proceso de postilla no es un costo bajo para una empresa que tiene bastantes productos. Entonces, pues es un tema que me ocupa. Sin embargo, las consultas están enfocadas al proceso de importación y al acondicionamiento de los productos. Para el caso en donde los productos se tienen que acondicionar con una etiqueta complementaria indicando el registro sanitario, este proceso se va a poder hacer en el país, o sea, sería para la comercialización, no para la importación. Me preocupa que los distribuidores puedan hacer esta etiqueta complementaria en el país, pero pues sería ya posterior a la importación. Además, si nosotros sometemos la etiqueta complementaria en febrero, tendríamos que esperar a la aprobación de esa etiqueta complementaria. Por lo tanto, en ese momento de espera, se podría seguir comercializando el producto tal cual está. Bueno, con respecto a la primera pregunta, le comento que eso es para la comercialización en el territorio salvadoreño. Es decir, no sería un requisito para importación contar con el número de registro en el empaque como tal, sino más bien al Gracias. momento de que ustedes lo tengan en las bodegas acá del distribuidor, por ejemplo, ya tengan el número del registro sanitario. Y en caso de que no lo tengan todavía, porque tal vez pueden realizarlo de forma local acá salvadoreña, entonces, pues que tengan la justificación con los procesos debidamente establecidos de que, bueno, todavía no tiene el número de registro, no tiene la etiqueta complementaria, pero porque estamos en proceso de ponérselo ahorita, ¿verdad? Entonces, esta sería como una medida. La segunda, le comento que, bueno, en primer lugar, nosotros al momento de otorgar un cambio en sí de la etiqueta, podría solicitarse un agotamiento de empaque. Digamos, si ustedes tienen un cambio que ustedes están realizando, ustedes tienen existencias probablemente, entonces ustedes pueden solicitar el trámite por registro de agotamiento de empaque, en donde soliciten agotar esas existencias que tal vez tenían una información diferente o no tenían cierta información o incluso que no tuvieran la información de la etiqueta complementaria. Entonces, para Perfecto. que ustedes puedan tener ese plazo de gracia, por así decirlo. Una última duda, ¿las actualizaciones de software se van a tener que estar reportando con este nuevo reglamento? El reglamento no es específico para tal fin. Sin embargo, aprovechando la duda, le comento que sí, este tipo de cosas se deben de reportar como cambio de las especificaciones técnicas del producto terminado. Gracias. Ahora sí, vamos con Jessica López. Para el tiempo de implementación para las etiquetas, una vez que nosotros sometamos estas etiquetas complementarias, ¿cuál será el tiempo estimado para recibir una confirmación? Ok,
Creo que se refiere a los tiempos de respuesta. Con respecto a esos tiempos de respuesta, le comento que actualmente nosotros estamos manejando un promedio de 10 días. Es decir, como promedio podría ser un poco antes, pueden ser menos días o pueden ser más días, dependiendo del caso y de la carga laboral, pero en promedio estarían recibiendo por lo menos el dictamen de ya sea ya sean observaciones, prevenciones o un dictamen favorable en aproximadamente 10 días. Y durante el tiempo de esto, el producto ahora sí lo podremos seguir comercializando como se encuentra actualmente. Como le comentaba a la persona que preguntó anteriormente, tenemos el trámite de agotamiento de existencias. Ok, entonces durante este tiempo nosotros ahora sí que llegamos a la etiqueta complementaria aceptable, vamos a poder solicitar este inventario para seguir comercializando el producto. Solo para confirmar. Disculpe, se le corta un poco, fíjese, no le pude comprender la pregunta. Si gusta me la repite, por favor. Es el orden de confirmar, gracias. Y durante este tiempo nosotros en el que buscamos obtener la etiqueta complementaria aceptable, les tramitamos el agote, vamos a poder seguir comercializando el producto con esta Sí, que creo que igual se le corta un poco, pero creo que le entendí la pregunta. La idea del agotamiento es que ustedes, mientras tengan existencia de ese producto, pues puedan seguir comercializando ese producto con esas especificaciones, con ese etiquetado o con esas condiciones más bien. Pues prácticamente con esa autorización ustedes podrían seguir comercializando. Perfecto, muchas gracias. Vamos con la licenciada Angélica García. Hola, buenos días. Mi pregunta tiene que ver con el director técnico. ¿Es la misma figura que el regente o vamos a tener que contratar un regente y un director técnico? Con gusto. Le comento que si bien la figura del director técnico podría ser como el símil del regente para medicamentos, este sería diferente porque ya se define como el perfil idóneo, el profesional idóneo en materia del dispositivo médico que estaría ya sea manipulando, digamos, o trabajando con el establecimiento, ¿verdad? Entonces, no existe como tal, una forma en que nosotros les digamos, miren, no puede ser el mismo regente. Sin embargo, sí, ya las guías establecen que debería de cumplir con ciertos horarios, por ejemplo, que el director técnico o el regente deben de cumplir con tantas horas de trabajo al mes, perdón, al mes o a la semana, dependiendo del tipo de establecimiento en el cual trabajan, pues siempre y cuando esto sea compatible, yo creo que podrían ser. De hecho, no se establece eso, pero tampoco bueno, también hay que tener en cuenta que no deben de interferir las funciones entre unas u otras. Siempre con el mismo tema. Hoy estamos intentando nosotros inscribir el laboratorio de producción, ¿verdad? De dispositivos médicos, alcoholes, por ejemplo, y algunas otras sustancias. En la página web dice, está el espacio para el regente, ¿verdad? Yo estuve leyendo la guía y sí no habla del regente, sino del director técnico, que básicamente serían las mismas funciones o parecidas al regente. Entonces mi pregunta es, ¿se puede tener una figura o se tiene que tener las dos? Hola, hola. Ahorita, permítame. Sí, comprendo la pregunta. Luego de discutir acá, esto se estaría publicando en la guía del director técnico, dado que en algunas funciones podrían
pues converger entre las mismas características o funciones de la persona, ya tal vez puede ser que no necesariamente necesite dos personas y puede ser la misma. Como le comentaba, siempre y cuando no interfieran las funciones y horarios de entre una u otra, pues hay que considerar eso. Para mayores detalles, eso se estará detallando en la guía del director técnico y complementario con la guía del regente. Ah, bueno, entonces ahorita que estamos en el proceso, hacemos la inscripción con el regente y después sería lo según la guía del director técnico. Sí, con gusto. Si gusta, acá le va a hablar un compañero de la unidad de registro de establecimientos y poderes. Sí, gracias. Buen día, licenciada. ¿Podría repetirme su pregunta? Que sí, en la guía, en la página web está la figura del regente, ¿verdad? Que tenemos una idea de medicamentos, cuáles son sus funciones, pero en la guía habla del director técnico. Entonces quería saber si son dos figuras diferentes o es una sola. Y se va a inscribir como regente porque eso es lo que pide el proceso, pero haría las funciones del técnico. En este caso, licenciada, es decir, no hay que confundir, digamos, las funciones que realiza el regente, que son para los establecimientos que regula la DNM como tal, y la figura del director técnico que va directamente o exclusivamente para insumos médicos. Sí, o sea, nosotros inscribiríamos, perdón, la planta de insumos médicos como tal, ¿verdad? Como planta de insumos médicos. Pero el requisito pide un regente, ¿verdad? En la DNM pide un regente. Entonces, también pediría un director técnico. O sea, serían dos figuras distintas. En el alcance de sus funciones, siempre y cuando, bueno, si es de dispositivos médicos, solamente de dispositivos médicos, entonces sería un director técnico. Si realiza de ambos, se valoraría si en realidad sería un regente o un director técnico o ambos, ¿verdad? Cualquier cosa, pues usted puede acercarse también a la unidad de registro de establecimientos y poderes. En cualquier caso, tengan dudas con respecto a un caso particular. Temo que tenemos que pasar a la siguiente pregunta debido al tiempo y veo que cada vez levantan más manos. Las disculpas del caso, ¿verdad? Pero Bueno, muchas gracias. Gracias. bueno, a la orden. Vamos con la pregunta de Equilab Cloud, si no me equivoco. Hola, buenos días. Solo una pequeña consulta. ¿Esta reunión la van a tener en alguna de sus plataformas para poder volver a verla? Le comento que este webinar está siendo grabado. De hecho, yo creería que sí. Probablemente se cargue al canal de YouTube para que ustedes puedan ir a consultarlo posteriormente. Ok, muchas gracias. A la orden. Pasamos a la pregunta de Fátima Leonila. Sí, buenos días. Adelante. Buenos días. Perdón que otra vez vamos con eso del director técnico. Lo que sucede es que nosotros ya somos una empresa transnacional y tenemos nuestro establecimiento pues tiene productos farmacéuticos, dispositivos médicos, cosméticos y atendemos, o sea, en el establecimiento del regente. Entonces, con respecto al director técnico, lo mismo, ¿verdad? O sea, que sí, tenemos que hacer la inscripción de otra persona o esta persona que es regente que pasa en el establecimiento, o sea, en el entendido que tiene sus funciones y que sería otra carga para ella, podría ser ella misma la figura como directora técnica. Como le comentaba a la otra persona, se me fue el nombre, creo que fue Sí. Angélica, pero siempre y cuando no interfiera en sus funciones. Todos los detalles se van a estar publicando en la guía del regente
complementario con la guía del director técnico. Serían documentos diferentes, pero complementarios entre sí. Ahí se estaría detallando. La idea es que no interfiera en la función, digamos, por ejemplo, el director de un regente estaría tantas horas al mes o tantas horas a la semana, dependiendo del tipo de establecimiento y del tipo de productos que tengan. Entonces, si es un establecimiento categoría 1, si no me equivoco, el que tiene la responsabilidad de tenerlo casi que de tiempo completo, entonces seguramente no podría ser la misma persona, porque pues ya se le dicta una jornada laboral con todas las atribuciones y responsabilidades y seguramente no pueda cumplir con las funciones de director técnico al mismo tiempo. Siempre y cuando estas no interfieran entre sí, yo creo que sí podrían, pero eso es algo que se detallaría en la guía del director técnico y la guía del regente. Ya. Y nuestros productos, no quiero decir, son tipo 1, algunos, porque son gasas, curitas. Digamos que no son productos que de alto riesgo, ¿verdad? Entonces, en ese caso también se evaluaría de esa forma por el tipo de productos. Como le digo, nosotros más que todo no son dispositivos médicos, son insumos médicos. Ok, de cualquier manera, siguen siendo dispositivos médicos y como tal tendrían que Ujú. tener un director técnico. Lo que sí le comento es que estamos trabajando en elaborar un listado de cuáles Sí, dispositivos médicos, pues sí. a lo mejor no requerirían contar con un director técnico por No, clasificación de riesgo y todo muy esto. bien. Pues precisamente es algo que se estaría compartiendo posteriormente en los próximos días, no sería algo muy alejado, Sí, seguramente entre esta y la próxima semana, pero sería de que estuviera pendiente. En el caso que sí. sus dispositivos no se incluyan dentro del listado, entonces Ujú. sería necesario contemplar o la figura de un director técnico para su establecimiento, dependiendo del horario que este indique, ¿verdad? Sí. Podría ser menos horas por la cantidad, por Por el la riesgo. clasificación de riesgo, exacto, Ujú, sí. exacto. Entonces, o en su Entiendo. defecto no necesitar. Ujú. Pero se Muy estaría bien. comunicando eso. Sí, bueno, eso quería saber porque yo entiendo el riesgo de los dispositivos médicos y el de nosotros. No quiero decir que no afecte también al cuidado de la salud, pero siento que es como un poco menos delicado, ¿verdad? Pero quería saber si iba a haber un listado así. Me parece muy bien. Sí, excelente. Entonces, Bueno, gracias. vamos con la pregunta, quiero ver, de Montes Gabriela. Sí, gracias. Referente a software como dispositivo médico, entendemos que, bueno, hubo un periodo de 6 meses para comenzar a registrarlos. En caso de que al día de hoy no hayamos registrado todos estos softwares, ¿existirá igual un plazo para poder terminarlos de registrar? Esto, bueno, con el fin de poder seguir comercializando aquellos softwares como dispositivos médicos que aún no tengan registro sanitario. En este sentido, no se estaría dando un tiempo, porque el software como dispositivo médico ya era considerado previo al reglamento un dispositivo como tal, y por tanto requeriría obtener registro como dispositivo médico para ser comercializado en el país. Entonces, debería de cumplir con los requisitos establecidos en este reglamento. Y bueno, también estaban publicados los requisitos para registro de este tipo de productos en la guía de registro, bueno, de nuevo registro sanitario que está en la página web de la DNM. Listo, muchas gracias. Y aprovechando una última consulta sobre el cambio de clasificación. Este cambio entendemos que se estará realizando de forma gradual, es decir, conforme se vayan modificando o renovando. El resto de registros, digamos que no sufran a corto plazo una modificación o renovación, igual tendrán algún tipo de plazo. No, en realidad no. Este sería un proceso que se llevaría como a lo interno, por así decirlo, pero Ok. al momento de renovar los registros es que se irían actualizando la clasificación de riesgo como tal. En los nuevos registros, pues ya saldría con la nueva clasificación, pero al final de cuentas es prácticamente, o en esencia, lo mismo, ¿verdad? Solamente cambiaría la nomenclatura Entendemos. Muchas gracias. a la orden. Vamos con la siguiente pregunta, si no me equivoco, es de Elena Isabel.
Las disculpas del caso, Lic, pero no se le escucha. No, me parece que tiene inconveniente. Ay, creo que ya se escucha. Adelante. Hoy se me escucha. Sí, hoy sí, hoy sí. Respecto a cuando estaba hablando de las publicidades de los dispositivos médicos, ahí medio se me cortó a mí, entonces no lo escuché todo cortado, pero entonces a partir de la entrada en vigencia del reglamento, van a comenzar a regular las publicidades de los dispositivos, así como se hacen medicamentos, es decir, solicitar una aprobación. Ahorita con gusto, permítame. Ya le pongo la diapositiva. No sé si se puede ver ahí. Sí, ¿verdad? No, solamente comentarle que en realidad con medicamentos lo que se hace es solicitar la autorización de una publicidad. Acá lo que se va a estar haciendo solo es vigilar la publicidad que ya se realiza. Es decir, ustedes pueden realizar la publicidad o promoción de dispositivos médicos así nada más. El detalle es que nosotros estaríamos vigilando, por así decirlo, que cada publicidad o cada promoción que ustedes tengan cumpla con estas condiciones, que es no atribuirle cualidades que no correspondan a su función o uso previsto, o que no deberá indicar o sugerir que su uso o consumo es un factor determinante para modificar la conducta de las personas, o que no debería indicar o inducir a creer que el producto cuenta con ingredientes, partes, propiedades de los cuales carezca. O sea, básicamente tendría que responder a lo que está autorizado en el registro sanitario, pero no como tal solicitar una autorización de la publicidad o de la promoción. Ok, muchas gracias, ingeniero. A la orden. Vamos con la pregunta de Sofía Sánchez. Gracias por el espacio. Hola. Adelante. Gracias. Solo una consulta para terminar de entender el alcance de la actualización de los certificados de calidad y libre venta. ¿Cuál es el escenario o qué acciones va a tomar la DNM en el caso de que un certificado no pueda ser renovado? ¿En qué afectará el registro sanitario? ¿Este se va a cancelar o qué va a ocurrir? ¿Cuál va a ser el escenario? Bueno, de hecho es una buena pregunta porque parte de los requisitos para obtener un registro sanitario es tener buenas prácticas. Y bueno, esto es uno de los requisitos para un nuevo registro, incluso para la renovación. En el caso de que no se puedan presentar como tal el certificado actualizado donde demuestre que tiene las buenas prácticas o que cumple a la fecha las buenas prácticas de manufactura, pues se pasaría a investigación de las unidades técnicas de vigilancia e incluso para análisis de litigios regulatorios para ver qué es lo que se podría hacer, si se podría suspender un registro, si se podrían, en fin, diferentes cosas que ellos puedan dictaminar. Pero no sabría decirles específicamente qué, porque pues dependería del caso, pero sí, pues sería de analizar por parte de la unidad de litigios regulatorios la medida que se pueda tomar. Ok, gracias. Excelente. Entonces vamos con las últimas dos personas. Ya por motivos del tiempo también solamente queda Brenda Lee Valiente. Adelante. Hola, buenos días. Buenos días. Adelante. Perdón que insista con el tema del director técnico, pero revisando la guía, en la definición del director técnico, pide que ese sea inscrito en la Dirección Nacional de Medicamentos, dejando entrever que es el mismo regente. Le digo eso porque ahorita nosotros nos encontramos en un proceso de actualización de procedimientos, precisamente porque la guía pide que los documentos sean autorizados por el director técnico. Entonces, me gustaría que se aclarara esa duda
porque si no, eso implica volver a modificar todos los procedimientos que hemos trabajado. Cuando ustedes saquen la guía del director técnico, que no sé en qué fecha está programada también. Sí, le comento. Solamente. Actualmente la guía, solo está publicada la guía del regente, si no me equivoco. Ahí no se menciona el director técnico, pero se va a sacar una guía del director técnico como tal. Tal vez no hay que confundir las funciones, que si bien se parecen, ¿verdad? Pero uno es destinado a los dispositivos médicos y el otro para medicamentos y otros productos. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. La guía se estaría publicando seguramente entre esta semana y la otra. La idea es mantener claras las reglas de todo esto, pues se está haciendo un gran esfuerzo de parte de la DNM para poder dejar o intentar dejar todo claro antes del 23 de febrero, claro está. Y pues en los casos que amerite, pues dar periodos de gracia. Ajá. Perdón, creo que no me di a entender bien. El concepto que le menciono es del RTS de dispositivos médicos. ¿Sí? En el RTS de dispositivos médicos da el concepto para director técnico de dispositivos médicos y dice que ese debe estar inscrito en la Dirección Nacional de Medicamentos, dándose a entender que habla del regente o también si No. en el tal caso se tengan las dos figuras, ese tiene que estar escrito también en la DNM. Sí, exactamente. Esto será una inscripción diferente a la del regente. No hace referencia al regente como tal, que es la figura que actualmente existe, sino más bien una nueva figura. Esta de igual se deberá inscribir y pues los requisitos al parecer serían muy similares, pues un contrato, como tal, el establecimiento, lo de la junta de vigilancia y todo, pero es diferente. Es decir, en algunos casos, como les comentaba en preguntas anteriores, podría llegar a ser la misma persona, pero bajo condiciones muy particulares. Pero no significa que por ser regente sea un director técnico. Son figuras diferentes. Ah, gracias. Es que sí se confunde, de hecho, porque no aparece regente como tal. Sí, es que no es un regente. Esta figura se le estaría denominando de diferente manera, como director técnico. Por eso es que no se hace referencia a la palabra regente en esta parte. Y por eso es que de hecho también la guía del regente no menciona nada del director técnico, porque serían guías diferentes también para evitar cualquier confusión o un malentendido con respecto a las disposiciones regulatorias. Ah, ok. O sea que igual se tendría que inscribir para el establecimiento del regente y además el director técnico. Dependiendo del caso, pero esos detalles los encontrará en la guía que publicaremos en los próximos días. Así que quizás también, bueno, a la orden, por motivos del tiempo ya solamente queda María de Jesús Valdés. Adelante. Buenos días, licenciado. Voy a tratar de ser muy breve. Yo tengo una duda con respecto a la inclusión de la denominación genérica. ¿Qué sucede si en un momento dado hay compañías que decidimos, más bien no decidimos, tenemos que poner una denominación genérica de acuerdo a un requisito de una autoridad, por decir México? ¿Este va a ser respetado por el DNM o es como una autorización aparte de la que ya tengo autorizada por otro ente regulador? No, tendría que ser aparte. La idea de mencionarles esto en el webinar fue que prácticamente, darles a conocer más bien cuáles son las nomenclaturas que nosotros como DNM estaríamos autorizando, por así decirlo, o reconociendo, que serían la GMDN y la EMDN. En el caso que en sus países respectivos elijan otra, que puede ser la UMDNS, como por ejemplo otra, lo pueden declarar, pero de igual manera deben de asignarle un código, un término más bien, GMDN o EMDN. Por eso es que se ha optado por el que hemos considerado en nuestras evaluaciones como una de las mejores opciones, el GMDN, pero también se ha optado por la opción gratuita para que en cualquier caso de que no se puedan por diferentes motivos adquirir un servicio por parte de GMDN
agency, entonces lo pueden realizar por medio de la atribución del EMDN, que es el servicio gratis de Europa. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Y la última pregunta es con respecto, cuando ustedes tomen muestras y lo analicen el dispositivo, por lo que mencionaba usted, y van a seguir la regulación, ya sea de una farmacopea o no sé si propia de ustedes, su laboratorio. ¿Qué sucede si la compañía tiene su metodología propia ya validada? ¿Se le va a consultar a la compañía o simplemente se hace el análisis? Y si hay un fallo en el análisis, entonces nos consultaría, o cómo sería, licenciado, para entender un poquito más, por favor. Sí, con gusto. Bueno, quisiera responderle, pero tal vez nos acompaña la ingeniera Karina Flores. No sé, ingeniera, si me puede escuchar. Hola, ingeniera. De cualquier manera, la ingeniera Karina Flores es la coordinadora del Laboratorio de Control de Calidad de Dispositivos Médicos. Es de mi conocimiento que en el caso de que exista una farmacopea, pues prácticamente lo que se utiliza es lo que el fabricante dice que debería de cumplir, ¿verdad? En teoría, si esto corresponde a una metodología del fabricante, entonces tendría que ser una metodología validada, ¿verdad? Si no me equivoco, si es el término correcto. En todo caso, debería de hacerla el conocimiento de la dirección. Hay un apartado en el reglamento técnico salvadoreño donde dice que la DNM, en las generalidades, si no me equivoco, está, que la DNM podrá solicitar cualquier documentación complementaria al trámite, a cualquier trámite, siempre y cuando se justifique que es para garantizar una evaluación de la calidad, seguridad y eficacia. En este caso, salvo que exista una normativa de cumplimiento obligatorio en El Salvador, se podría realizar, si no me equivoco, el análisis por medio de la metodología del fabricante, si no me equivoco. También por eso es importante que uno de los requisitos de registro sanitario es, y también como requisito de mantenerlo a la mano, por así decirlo, es el certificado de análisis de liberación de lote. Entonces, ahí se deberían de especificar las características técnicas, las normativas que evalúan o las pruebas que le realizan para que el laboratorio pueda tomarlo como referencia y realizar el análisis correspondiente. Ante cualquier duda, igual, creo que esta duda sí es bien específica, dada la materia del laboratorio. Cualquier cosa lo podría dirigir al correo de ellos eh, o acercarse a la ventanilla o programar una reunión con el laboratorio para solventar esas dudas puntuales. Pero sí, en términos generales, el laboratorio estaría utilizando las normativas correspondientes al dispositivo médico. Ok, muchas gracias, licenciado. Por mi parte sería todo. Gracias. Bueno, no habiendo más consultas, damos por finalizado el webinar. Agradecemos al ingeniero Vega por su disposición a compartirnos esta información y a todos los participantes por sus contribuciones, y los invitamos a permanecer pendientes de nuestras redes sociales ante cualquier aviso relacionado con la implementación del RTS. Muchas gracias, pasen feliz día. Muchas gracias a todos. Pasen feliz día. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.